Hace unos minutos, al inicio del programa, yo les hablaba a ustedes de fútbol. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez qué relación puede haber entre Dios y el fútbol y, en concreto, entre Dios y el Atlético de Madrid? Pues hoy vamos a charlar sobre ello, porque se ha publicado un libro que se llama así: Dios y el Atleti, amor, pasión, fe y comunión. Y aborda esa relación entre el campo divino y el campo futbolístico, esa aproximación a lo que Dios y el equipo que tengamos nos transmite en nuestra vida cotidiana. Es un libro muy interesante, en el que además hay colaboraciones de muchos periodistas, sacerdotes, misioneros, reflexiones de muchos rojiblancos, del propio Simeone. Han escrito varios capítulos que vamos a desgranar aquí. Pues ya tengo aquí a su autora, a Chus Rojas, autora de este libro, Dios y el Atleti. Chus, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchísimas gracias por recibirme. Oye, yo cuando me enteré de la existencia de este libro me llamó muchísimo la atención. Ahora entramos en desgranar el contenido, sí, el enfoque, pero ¿cómo se te ocurre escribir un libro así? Bueno, pues yo no estaba con la intención de escribir ningún libro y yo siempre digo que es una inspiración. O sea, a mí una noche, que además coincidía con que era el cumpleaños del Atlético de Madrid, y yo no creo en las casualidades, me surge la idea, me surge Dios y Atleti. Ajá. Y ahí va implícito escribir un libro. Y la verdad es que me lo tomé a broma al principio, me eché a reír y luego digamos que negocié con Dios y le dije, bueno, vamos a ver, si esto es cosa tuya, déjamelo muy claro, que sabes que soy un poco torpe, pero si es cosa tuya voy a muerte. Y bueno, pues es un libro que en el fondo refleja mucho, bueno, pues dos constantes en mi vida, ¿no? Dios por un lado y el Atleti por otro. Y una vez que ya tienes clara esa idea, ¿cómo se refleja esto? ¿Cómo se refleja esta relación? Porque a veces incluso podemos llegar a plantear que está enfrentado, ¿no? Que no es muy compatible una cosa con otra, pero ¿cómo se entrelaza? Básicamente lo que yo digo es que Dios nos habla en todo lo que nos pasa y especialmente en lo que nos apasiona. Y a mí el Atlético de Madrid me apasiona. Entonces, el libro se llama como se llama, pero siempre digo que no es lo que parece, que es un libro que habla de pasiones, habla de fe, habla de amor, habla de lo que nos une a otros, y eso es universal. Y además al margen incluso del fútbol, o sea, es universal en millones de aficiones y en millones de pasiones que tenemos todos y cada uno, ¿no? Dices que se aborda la conexión entre el lado más humano de Dios, también esa parte como más terrenal, y el más trascendente del fútbol. ¿Dónde se encuentra ese punto? Pues, a ver, el fútbol no son solo 11 tíos contra 11 dándole patadas a un balón. Es evidente que es una actividad que mueve pasiones, que conecta a la gente, que la hace sentir familia, que transmite unos valores. Cada club de fútbol tiene una historia, tiene unos valores, y esos valores los adoptamos quienes seguimos a ese club de fútbol. Entonces, el fútbol tiene mucho, y las historias de los clubes de fútbol tienen mucho que contarnos sobre cómo podemos abordar las situaciones que nos pasan en nuestra vida. Situaciones de éxito, situaciones de fracaso, situaciones de muerte, las revelaciones. En este caso, en el del Atlético de Madrid, he estado echando un vistazo al libro, leyéndolo y viendo uno de los capítulos en el que se habla de la resurrección. Eso de caer y levantarse está ligado, ¿no? Efectivamente, efectivamente. O sea, el Atlético de Madrid es caer y levantarse. Si nos quedamos en la caída, no nos levantamos. Si nos quedamos solamente arriba, no nos permitimos caernos y levantarnos. Y cayéndonos y levantándonos, aprendemos muchísimo. Y de hecho, esto también es una conexión con Dios, porque Dios, Jesús fracasó estrepitosamente antes de resucitar y reinar gloriosamente, ¿no? Hay muchas colaboraciones, hay prólogos, hay colaboraciones de Simeone, Gárate, Adelardo, Petón, Pedro Simón, Fermín Negri y muchos más. Cuando tú hablas con ellos, les planteas esta idea, escribir un libro en el que vamos a hablar de Dios y el Atleti, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es ese feedback que tienes con ellos? Pues ha habido de todo, ha habido mucha sorpresa, ha habido gente que lo ha visto desde el principio clarísimo, ha habido gente a la que ha habido que explicárselo un poquito más, pero básicamente es eso. O sea, para mí el fútbol tiene mucha trascendencia y además es un lenguaje que yo creo que mucha gente entendemos y que nos puede hablar de cosas como bastante más profundas. O sea, aparentemente este libro, con la viñeta, con el título, pues puede parecer un poco incluso friki,
pero es un libro que tiene su miga. Yo invito muchísimo a que lo ojeen, a que cotilleen, porque es un libro que tiene más de lo que parece. Oye, hay nombres pues muy potentes, pero el de Simeone, ¿qué te dijo el entrenador del Atlético? Pues nada, Simeone, la verdad es que estoy agradecidísima porque se prestó, hicimos una entrevista y bueno, pues Simeone es una persona que encarna muchísimo los valores de este libro y los valores del Atlético de Madrid. O sea, es una persona apasionada de lo que hace, es una persona que ama su trabajo, es una persona que cree hasta el límite. Y bueno, yo cuando hablé con él le dije que es que tenía que estar en este libro porque básicamente era uno de los grandes inspiradores y hay muchas referencias a Simeone. Sí, sí, él dice es la pasión y la fe de la vida ligada al Atlético de Madrid. Eso es, eso es. Y al margen de él, ¿alguna otra reacción que te llamara la atención con todos los colaboradores y las historias que tenemos en el libro? Bueno, pues hay dos cosas de las que yo estoy muy orgullosa de este libro y es que hay dos testimonios curiosos. Uno es el de un hincha musulmán del Atlético de Madrid, porque lo que yo quiero también un poco es transmitir que no es proselitismo católico atlético, sino que es un libro que habla de Dios, de la trascendencia, de cómo cada uno sienta a Dios, ¿no? Y esta persona la verdad es que entendió muy bien el concepto, le encantó la idea y a mí me apasiona que haya, bueno, pues diferentes visiones de Dios. Y luego hay una persona que es coach, que es socio madridista, bueno, y que no cree en Dios tal cual lo conocemos. Entonces, me parece que le da ese punto también de que el fútbol es trascendente y que no hay que ser, o sea, no hay que quedarse en las polaridades de yo soy de uno o yo soy de otro. También he visto que hay muchas referencias a la situación actual del fútbol. Hablas de polarización, es una palabra que se ha puesto de moda ya no solo en el campo social, en el campo político, pero también en el fútbol. Estamos perdiendo las formas en el fútbol. Tú que eres una gran seguidora del Atlético de Madrid, amante del fútbol sobre todo, pero estamos perdiendo las formas, las razones. El espectáculo del fútbol se está llevando muchas cosas por delante. ¿Cómo lo ves, Chus? A ver, hay una frase que pongo en el libro que es tu foco determina tu realidad. Evidentemente somos diferentes y lo digo en el libro, o sea, yo no soy del Real Madrid, yo soy del Atlético de Madrid, pero eso no significa que no tenga cosas en común con la gente a la que le apasiona el Real Madrid, porque a mí me apasiona el Atlético. Si nos ponemos el foco en lo que somos diferentes e intentamos además ofendernos, nos vamos a encontrar, nos vamos a ofender, nos vamos a polarizar y esto está pasando en todos los ámbitos de la sociedad, en la política, en la economía, en animalistas, taurinos, o sea, esto está por todas partes. Si ponemos el foco ahí no vamos a construir nada porque vamos a estar divididos. Entonces yo es como, bueno, me parece muy bien, yo no soy del Real Madrid, tú no eres del Atlético de Madrid, pero ¿qué nos impide hablar, qué nos impide tomarnos una cerveza, qué nos impide compartir una pasión? Porque la tenemos. Sacamos conclusiones, estás diciendo, de cada uno de los partidos, de la forma de afrontar un partido es como afrontar la vida. O sea, sales ahí a jugar, tienes 90 minutos por delante, tienes que caerte, levantarte, celebrarlo, a veces gestionar esas derrotas, que no es fácil a día de hoy. ¿Se puede llegar a Dios a través de un partido de fútbol? Yo creo que se puede llegar a Dios a través de todo y especialmente a través de lo que nos conmueve. Y un partido de fútbol es profundamente conmovedor. Profundamente conmovedor y además tiene subidas, bajadas y yo creo que nos enseña mucho de que la vida no son siempre alfombras rojas, o sea que tenemos barro, tenemos sangre, tenemos sudor, tenemos lágrimas, tenemos goce, disfrute y bueno, pues creo que es muy inspirador eso. A los que nos gusta el fútbol, a los que vemos los partidos, estamos acostumbrados, que fíjate que no es muy normal hacerlo público a día de hoy, ver a muchos jugadores santiguarse, rezar, celebrar esos goles mirando al cielo. Está también muy presente en muchos jugadores creyentes sobre el campo, ¿no? Sí, sí, y yo creo que además es uno de esos ámbitos en los que se normaliza, afortunadamente. Quiero decir que es que me parece que es una cosa muy natural que uno, bueno, pues que uno tenga unas creencias, que uno tenga unos valores y que los transmita. Y creo que eso tampoco tiene por qué ser motivo de polarización. Por eso te decía que me encantaba que hubiera un hincha musulmán, porque es como decir, no, esto no es solo para estos ni es solo para los otros, es para todos. Estamos diciendo que este libro, en el de Dios y Alete, hay un montón de colaboraciones. Una de esas colaboraciones las ha escrito José María Villalón, él es especialista en medicina, traumatología del deporte. José María, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Nos está apasionando el libro, nos están explicando un montón de cosas aquí, Chus, la conoces. En primer lugar, ¿cómo llega esa propuesta? ¿Qué piensas? ¿Cómo lo recibes ante una idea tan brillante, ¿no?, como esta?
Sí, desde luego, idea brillante lo es y me pareció así desde el momento en que me propuso escribir un capítulo y, cómo no, introducirla un poco en el ambiente de algunos colaboradores del libro, que a veces no es tan fácil llegar a ellos. Yo creo que, como bien ha explicado Chus en su libro y ahora en esta entrevista, podemos considerar el balón como una herramienta de transformación, de unión. El deporte nos enseña a forjarnos a nosotros mismos, a luchar. Y es verdad que, a base de ese esfuerzo, de esa voluntad, pues nos enseña a no tener temor a la caída, a recibir golpes, a levantarnos una y otra vez. Son cosas que en esta, por decirlo así, afición o sentimiento rojiblanco lo tenemos día a día. Yo creo que por eso puede ser un buen ejemplo estos testimonios que ha logrado recopilar Chus y dar toda esa impronta y ser el alma de ese libro tan bonito como es Dios y el Athletic. Estábamos hablando de ese encuentro entre la parte más humana de Cristo, la parte más trascendental del fútbol. Tanto en tu capítulo como en el libro, Villalón, ¿cuáles son las consecuencias, las conclusiones que sacarías de lo que nos puede aportar el fútbol a la hora de vivir el día a día? Yo creo que los valores que puede aportar el fútbol, y es más, el deporte en general, son un reflejo de la propia vida. O sea, nos enseña a vivir, a luchar en cada etapa y circunstancia de nuestra vida, y desde luego ese esfuerzo que se ve o se palpa en el campo, en la competición, en los entrenamientos, pues nos puede enseñar en otras facetas que vivimos cada uno en nuestro ámbito, en nuestro lugar de trabajo, a aplicarlo y de alguna manera, bueno, pues es una enseñanza de vida. Creo que, como otras disciplinas, el deporte es una asombrosa alianza que fortalece el desarrollo integral de la persona. Es quizá el deporte uno de esos motores que tenemos que tener a día de hoy, porque es cierto que todos buscamos los éxitos rápidos, el ganar siempre, y la vida no es así. En la vida hay derrotas, hay que caerse, levantarse, como el capítulo que dice lo de la resurrección en el Atlético de Madrid. ¿Enseña el deporte a levantarse de esas caídas? ¿Crees que es uno de los valores más importantes del deporte y, en este caso, de un partido de fútbol? Yo creo que sí. Cuando se produce una caída, como dice, que puede ser una derrota, hay que aprender a perder, a empatar y a ganar. Y yo creo que hay que mirar para adelante. Es un obstáculo que hemos tenido o que tenemos, que hay que superar, y eso nos hace ser, de alguna forma, un espíritu, tener un espíritu de fortaleza para sobrellevar estas derrotas, aprender de los errores, de las derrotas y mirar para adelante para seguir avanzando. José María, está aquí Chus. Yo quiero que te salude y que saquéis una conclusión común de todo lo que reúne este libro que recomendamos a todos nuestros espectadores. Yo lo primero, agradecerle a José María su apoyo desde el principio. Creo que él supo ver muy claramente la finalidad de este libro, y sí que es cierto que me ha apoyado muchísimo, sobre todo pues eso, en acceder quizá a personas que igual no era tan fácil acceder, ¿no? Y siempre he sentido su apoyo, su oración, y la verdad es que se lo agradezco mucho. Yo quería preguntarle a José María, es un tema que se menciona en el libro, sobre las lesiones. Las lesiones creo que son un punto que supone un aprendizaje enorme de ese caer y levantarse, porque hablamos de ganar y de perder, pero las lesiones normalmente es el que las vive muy en silencio y muy en solitario. Quería preguntarte sobre las lesiones, cómo nos pueden ayudar y cómo nos pueden inspirar. Sí, efectivamente, el jugador roto, por decirlo así, que se ha lesionado, se aparta de su disciplina habitual, se aparta del equipo porque no puede ni entrenar ni competir con el resto de sus compañeros, con lo cual es una etapa en donde yo diría que estamos todos sus compañeros, las personas que le tutelamos, los propios jugadores, apoyando a este jugador para que salga cuanto antes y que contribuya a su mejor recuperación. Nosotros tenemos la suerte de trabajar con una materia prima, que son los jugadores jóvenes, que están en la mejor etapa de su vida desde el punto de vista físico, con vigor,
pues a recuperarse cuanto antes. Muchas veces a los médicos nos dicen que hacemos milagros o a los servicios médicos, pero es verdad que ellos tienen una capacidad psíquica y física de, como hemos dicho, sobrellevarlo y contribuir a su más rápida recuperación. José María Villalón, decías, no son superhéroes, pero lo cierto es que una lesión en un futbolista se resuelve en un par de semanas, cuando en una persona a pie de calle pueden ser meses. Decimos siempre, están hechos como de otra pasta, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Ellos son profesionales, hacen 3 sesiones al día para recuperar. Si nos pasa a nosotros algo, a Chus o a mí, pues quizá también pondremos nuestro granito de arena para recuperar, pero no intensificamos tanto todas esas terapias que de alguna manera hacen que recuperen bien, al 100% y rápido. Una pregunta que os hago a los dos. ¿Qué feedback estáis recibiendo del libro? A las personas que tenéis alrededor, que se lo habéis recomendado, que ya lo han comprado, que lo han leído, ¿qué os dicen? Porque llama mucho la atención, ¿no, Chus? Bueno, pues el principal, yo tengo dos feedbacks. Primero, curiosidad muchísima. Y luego hay un feedback que me está encantando, y es que conozco a bastante gente que ni le gusta el fútbol ni es creyente y le está apasionando la idea. Entonces, ese es uno de los objetivos, ¿no? Que no nos encasillemos en a mí me gusta esto y solo leo de esto, pero no leo de otras cosas. Creo que perdemos mucha amplitud de diversidad y de conocer cosas. Entonces, ese me encanta. José María. Sí, yo creo que van a ir muchas personas, más de las que se imagina Chus, a la presentación, pero a mí lo que me está llegando es que de otras ciudades de España están pidiendo si hacen la presentación allí. Por ejemplo, Barcelona. Ya me han dicho, pero esto es Madrid, pero ¿cuándo lo hacéis en Barcelona o en Valencia? Yo creo que Chus deberá de plantearse el acudir a presentar su libro en diferentes lugares. Dice el libro, si no crees en Dios, si no eres conocedor de la Biblia o si tienes algún recelo hacia la religión y hacia los colores rojo y blancos, aquí encuentras referencias e impulsos útiles para tu vida al margen de su procedencia. ¿A quién destinaríais este libro? José María. Bueno, yo desde luego a todos nuestros deportistas en general, a todos nuestros jugadores, nuestro staff técnico, y luego, como no, a la comunidad, por llamarlo de alguna manera, atlética, de sentimiento rojo y blanco, y a los amantes del deporte. A los amantes del deporte, que yo creo que esa combinación de fe y deporte en este libro queda muy, muy patente, y cualquier amante del deporte puede aprender y estar interesado en su lectura. Pues bueno, yo pongo eso en el libro porque igual que yo leo libros de Thich Nhat Hanh y me inspiran en muchas cosas y no por ello tengo que ser budista o declararme budista, ¿por qué no la Biblia, y hay mucha cita de la Biblia en este libro, sí. ¿Por qué no la Biblia nos va a inspirar independientemente de aquello en lo que creamos? Entonces yo ampliaría, a ver, es mi libro y tengo que venderlo, ¿no? Pero yo ampliaría la gama a cualquiera que se sienta interesado por este binomio entre trascendencia y mundanidad, que creo que es muy inspirador. ¿Ha llegado, sabes si ha caído en manos de algún jugador del Atlético de Madrid? Hasta el momento no tengo noticias, pero bueno, supongo que alguno caerá. Bueno, hay varias leyendas a las que colaboran en el libro. ¿Sí? Y quiero aprovechar, que no lo he dicho, para agradecer, porque este libro es muy coral. O sea, estoy presentándolo yo, está José María, pero aquí hay cerca de 50 personas, entre 40 y tantos testimonios. Jorge Crespo, que ha hecho la ilustración, que es una maravilla. Muy chula. NPQ Editores, que es la editorial, y estoy agradecidísima porque hay mucho trabajo de mucha gente y además mucho trabajo con mucha alegría. Y ahora ya metiéndonos en terreno rojo y blanco, José María, Chus, 3 o 4 adjetivos de la afición rojiblanca, centrándonos ya en el club. José María. Carácter fuerte, resistente y capaz de enfrentarse a los desafíos de la vida. Chus. Pues yo diría que coraje, corazón y no dejar de creer. Eso me suena, ¿eh? Pues Chus Rojas, muchísimas gracias por estar con nosotros. José María Villalón, un placer. Gracias por compartir este ratito, por adentrarnos en este libro que habla de superación y del día a día y de las claves para seguir adelante, en este caso, como el Club Atlético de Madrid. Un buen regalo, una buena recomendación para los amantes del fútbol y para los que no, que ya lo hemos dicho. Gracias, José María.
Muchas gracias a vosotros. Es un placer haberte tenido aquí. Gracias a vosotros por recibirme. Pues nada, una recomendación que hacemos hoy aquí desde Eclesia Día. Nosotros continuamos, no se marchen, porque a la vuelta de la publicidad nos sentamos sobre la mesa